Ser podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenido al podcast de Un libro, una hora. Hoy cumplimos nuestro episodio 100 y para celebrarlo os contamos La Regenta, de Leopoldo Alas Clarín. Clarín nació en Zamora en 1852 y murió en Oviedo en 1901. Publicó La Regenta en 1884. Es una novela apasionante, por lo que cuenta y por cómo está contada. Vamos allá. La heroica ciudad dormía la siesta. La muy noble ciudad hace la digestión del cocido mientras suena la campana de coro de la torre de la catedral. Hasta la torre sube don Fermín de Pas, magistral de la catedral y provisor del obispo. Desde allí, con sus anteojos, contempla la ciudad. Vetusta era su pasión y su presa. Mientras los demás le tenían por sabio teólogo, filósofo y jurisconsulto, él estimaba sobre todas su ciencia de Vetusta. La conocía palmo a palmo, por dentro y por fuera, por el alma y por el cuerpo. Había escudriñado los rincones de las conciencias y los rincones de las casas. Lo que sentía en presencia de la heroica ciudad era gula. Hacía su anatomía no como el fisiólogo que solo quiere estudiar, sino como el gastrónomo que busca los bocados apetitosos. No aplicaba el escalpelo, sino el trinchante. La noticia del día, para los enemigos del magistral y para todos, es que la regenta va a empezar a confesar con don Fermín. Hasta entonces lo hacía con el arcipreste, que ya está mayor para eso. Ana Ozores es la esposa de don Víctor Quintanar, de la ilustre familia vetustense de los Ozores, regente en varias audiencias, últimamente en la de Vetusta, donde se jubiló. Ella es una mujer bellísima. Al bajar de la torre y pasar por el trascoro, el magistral ve a la regenta. Es la primera vez que acude y el suceso es bastante solemne. Los preliminares han de ser más ceremoniosos. El magistral no sabe si la regenta ha ido sin avisar por orgullo o por humildad. Así que decide no entrar en su capilla y la regenta se tiene que ir sin confesar. Pero aquella tarde hablan en el paseo. Pocas veces lo han hecho antes. Quedan al día siguiente para hacer confesión general. Ana empieza a pensar en su vida, en que no conoció a su madre. Se crió en una aldea con una señora que no la quería. Su padre le mandaba vestidos y dinero, pero nunca iba a verla, porque estaba matando moros, la decían. Un día se escapó con un amigo suyo, tenía 10 años, se metieron en una barca y se quedaron dormidos viendo a las estrellas. Le dijeron que había cometido un gran pecado y con ese recuerdo empieza a ponerse nerviosa. Piensa que si tuviese un hijo todo sería distinto. Entonces llama al servicio y viene Petra, la criada, y luego Víctor Quintanar, que cree que le está dando un ataque de los suyos, pero poco a poco Ana se va tranquilizando. Quintanar se sienta en la cama, a su lado. Él se inclinó para besarle la frente, pero ella, echándole los brazos al cuello y hacia atrás la cabeza, recibió en los labios el beso. Don Víctor se puso un poco encarnado, sintió hervir la sangre, pero no se atrevió. Además, antes de 3 horas debía estar camino del Montico con la escopeta al hombro. Si se quedaba con su mujer, adiós cacería. Ana piensa que lo mejor es guardar las apariencias y sacrificarse por su marido. En Vetusta la consideran una buena católica y hasta los tenorios bajan ante ella los ojos. Tal vez muchos la amen, pero nadie se lo dice. Incluso Álvaro Mesía, que tiene fama de atreverse con todo, solo le habla con los ojos. Donde Ana finge no adivinar una pasión, que es un crimen. Aunque en los últimos meses se muestra más atrevido, hasta algo imprudente. Y pensando en Mesía, se queda dormida dulcemente. Como señala Germán Gullón, La Regenta es el resultado de una conjunción. La suma de flaubertismo, la novela autoconsciente, más naturalismo, visión moderna de la realidad, más las circunstancias propicias, el público quería novelas, más el interés del autor por lo ético, krausismo, y el deseo del artista de ser oído en toda España. La novela resulta extraordinaria por el cuidado y detalle con que se presenta la vida de Vetusta y sus diferentes clases sociales. Para la descripción del ambiente provinciano y del entramado de la vida colectiva,
Lo más naturalista de la obra utiliza las técnicas más apropiadas, como el monólogo interior y el estilo indirecto libre. Así parece contarse por sí misma, la narran los personajes y penetra en el interior de los seres ficticios, en su sentir. Y a la mañana siguiente confiesa con el magistral. Al salir se encuentra con Mesía y con Visitación Olías de Cuervo. Trae las mejillas sonrosadas y un brillo seco en los ojos, con destellos de alegría. Notó Mesía que le había mirado sin conmoverse, sin turbarse, como a visita, ni más ni menos. Hasta en su saludo, más franco y expansivo que otras veces, había visto una especie de desaire, la expresión de una indiferencia que le irritaba. Era como si le hubiera dicho: «Gozquecillo, tú no muerdes, no te temo». Se vería. Por lo pronto aquella afabilidad era desprecio. ¿Qué había pasado en la catedral? ¿Qué hombre era aquel don Fermín que en una sola conferencia había cambiado a aquella mujer? Y cuando la regenta está a punto de llegar a su casa, le dice a Petra que por qué no se van a dar un paseo por los prados, por algún camino extraviado. Y allá se van las dos. Ana se termina sentando sobre las raíces descubiertas de un castaño y se pone a pensar en la confesión que acaba de hacer. Don Fermín le ha hablado como a una persona ilustrada, como a un hombre de letras, y le ha hablado de la virtud, que es la belleza del alma, la pulcritud, la cosa más fácil para los espíritus nobles y limpios. Le ha hablado de la piedad, una cosa bien diferente de lo que le habían enseñado sus tías, y de la devoción vulgar. Le parece a Ana que la religión verdadera es como sus ensueños de adolescente, y se siente dichosa de tener un alma hermana a quien poder hablar. De la cuestión personal, esto es, de los pecados de Ana, se había hablado poco. El magistral generalizaba enseguida. No tenía datos, necesitaba conocer la mujer. Al recordar esto sintió la regenta escrúpulos. Le había dado la absolución y ella no había dicho nada de su inclinación a don Álvaro. Sí, inclinación. Ahora que consideraba vencido aquel impulso pecaminoso, quería mirarlo de frente. No sabe, por ello, si podrá comulgar tranquila al día siguiente, y decide que será mejor que no. Al volver, se meten en una de las calles nuevas de Vetusta, el Boulevard, que es un lugar de paseo de las clases trabajadoras. Todos se apartan para ceder el paso a la regenta. Y justo antes de llegar a su casa, se encuentra a Álvaro Mesía y a Paco Vega y Ana. Y claro, las acompañan a casa. Por el camino, Mesía va hablando con la regenta. A él le parece que Ana coquetea. A ella le parece que Mesía se hace el interesante. Y justo en la puerta de casa de los Ozores, Paco le dice a la regenta que esa noche hay teatro, que hay un estreno de un Calderón, nada menos. Ella dice que no puede ir, que al día siguiente tiene que comulgar. Y efectivamente se queda en casa, pero lo único que hace es darle vueltas a todo. Decide escribir una carta al magistral. Se moría de hastío. Tenía 27 años, la juventud huía. 27 años de mujer eran la puerta de la vejez a que ya estaba llamando, y no había gozado una sola vez esas delicias del amor de que hablan todos, que son el asunto de comedias, novelas y hasta de la historia. El amor es lo único que vale la pena de vivir. Había ella oído y leído muchas veces. Pero ¿qué amor? ¿Dónde estaba ese amor? Ella no lo conocía. Porque la relación con su marido es más de hermana que otra cosa. Siente un dolor vergonzoso que no sabe cómo confesar. Pasea por el parque de los Ozores. Apoya la cabeza en las barras frías de la gran puerta de hierro de la entrada del parque. Y así está mucho tiempo mirando las tinieblas de fuera, abstraída en su dolor. Y de repente pasa un bulto por la calle solitaria, pegado a la pared del parque. La regenta piensa que es él, cree haber reconocido a don Álvaro, y retrocede asustada. Era don Álvaro, en efecto. Estaba en el teatro, pero en un entreacto se le ocurrió salir a satisfacer una curiosidad intensa que había sentido. Si por casualidad estuviese en el balcón. No estará, es casi seguro, pero si estuviese. ¿No tenía él la vida llena de felices accidentes de este género? ¿No debía la buena suerte a la chance que decía don Álvaro gran parte de sus triunfos? Yo y la ocasión era una de sus divisas. Si la veía, la hablaba. Le decía que sin ella ya no podía vivir, que venía a rondar su casa como un enamorado de 20 años, platónico y romántico, que se contentaba con ver por fuera aquel paraíso. Pero llega a la verja y ve a la regenta antes que ella a él. Piensa que ella es suya, que le está esperando, que le adora, pero no puede hablar, no puede ni detenerse.
Tiene miedo a su víctima, por primera vez. Así que sigue andando, por más que el demonio de la seducción le sujete los brazos, le atraiga hacia la puerta. Y a 10 pasos de la verja se da la vuelta gritando el nombre de Ana. Pero solo le contesta el silencio. Ana ha huido. Al ver tan cerca aquella tentación, siente el pánico de la honradez y corre a esconderse en su alcoba. Cuando llega a Quintanar, se la encuentra otra vez con un ataque de nervios y piensa que eso le pasa por estar todo el día encerrada en casa, así que le dice que a partir de entonces tendrá que hacer obligatoriamente más vida social. El magistral era gran madrugador. Su vida, llena de ocupaciones de muy distinto género, no le dejaba libre para el estudio más que las horas primeras del día y las más altas de la noche. Dormía muy poco. Su doble misión de hombre de gobierno en la diócesis y sabio de la catedral le imponía un trabajo abrumador. Además, era un clérigo de mundo. Recibía y devolvía muchas visitas, y este cuidado, uno de los más fastidiosos, pero de los más importantes, le robaba mucho tiempo. El magistral conoce una especie de Vetusta subterránea, la ciudad oculta de las conciencias. Conoce el interior de todas las casas importantes y de todas las almas. Ha sabido ir poco a poco atrayendo a su confesionario a los principales creyentes de la ciudad. Ha llegado a confesar a quien quiere y cuando quiere. Su memoria para los pecados es portentosa. Y en el fondo de su alma desprecia a los vetustenses. La regenta se le presenta como un tesoro. Se ha pasado 1 hora confesándola. Recuerda la conversación mientras se asea. Estaba desnudo de medio cuerpo arriba. El cuello robusto parecía más fuerte ahora por la tensión a que le obligaba la violencia de la postura al inclinarse sobre el lavabo de mármol blanco. Los brazos cubiertos de vello negro ensortijado, lo mismo que el pecho alto y fuerte, parecían de un atleta. El magistral miraba con tristeza sus músculos de acero, de una fuerza inútil. Era muy blanco y fino el cutis, que una emoción cualquiera teñía de color de rosa. Por consejo de don Robustiano, el médico, de Pas hacía gimnasia con pesos de muchas libras. Era un Hércules. Vive con su madre, doña Paula, que ha hecho 1000 sacrificios para que él esté donde está. Se empeñó en que vistiera la sotana y se lo recuerda cada día, controlándole. Aquella mañana le trae una carta de la regenta y se queda allí hasta que Fermín la lee en alto. En ella, Ana le llama querido amigo y le dice que no ha podido ir a comulgar, que necesita verle antes para reconciliar. Le pide que la oiga esa tarde un momento. A su madre le parece que aquella es la carta de una tonta o de una loca, y le dice que tenga cuidado, que no basta la virtud, que es necesario saber aparentarla, y le previene contra la calumnia que Fermín desprecia. El magistral comienza su ronda. Termina la ronda en casa de los marqueses de Vegallana, donde está la regenta. Al entrar, mira de soslayo a la regenta y a don Álvaro, que hablan en la ventana del comedor. Hace como que no los ve, y con un poco de fuego en las mejillas, se deja llevar hasta el salón. Visitación invita a comer al magistral, como una broma, para ver enfrentados al confesor y al tentador. El magistral acepta la invitación, y Ana va a saludarle. Detrás de Ana apareció Mesía, que traía la mejilla izquierda algo encendida y se atusaba el rubio y sedoso bigote. Venía mirando al frente, como quien ve lo que va pensando y no lo que tiene delante. El magistral le alargó la mano, que Mesía estrechó mientras decía: «Señor magistral, tengo mucho gusto». Se trataban poco y con mucho cumplido. Ana los vio juntos, los dos altos, un poco más Mesía, los dos esbeltos y elegantes, cada cual según su género. Más fornido el magistral, más noble de formas don Álvaro, más inteligente por gestos y mirada el clérigo, más correcto de facciones el elegante. Ana sonríe a don Fermín con dulzura franca y noble y con una humildad pudorosa después de los secretos confesados la tarde anterior. También recuerda a Ana la carta que pocas horas antes le ha escrito, y ese es otro lazo agradable, misterioso. Ana no trata de explicarse cómo esa emoción ligeramente voluptuosa convive con la clase de amistad que van haciendo entre ella y el magistral. Lo que tiene claro es que en don Fermín está la salvación, la promesa de una vida virtuosa sin aburrimiento. Está segura de salvarse de la tentación francamente criminal de don Álvaro entregándose a don Fermín. Don Álvaro ve que mientras la conversación general ocupa a todos los convidados, Ana se ha acercado al magistral y junto a un balcón le habla un poco turbada mientras sonríe con rubor.
Mesía recordó lo que Visitación le había dicho la tarde anterior. Cuidado con el magistral, que tiene mucha teología parda. Sin que nadie le instigara, era él ya muy capaz de pensar groseramente de clérigos y mujeres. No creía en la virtud. Aquel género de materialismo que era su religión le llevaba a pensar que nadie podía resistir los impulsos naturales, que los clérigos eran hipócritas necesariamente y que la lujuria, mal refrenada, se les escapaba a borbotones por donde podía y cuando podía. El magistral le dice a Ana que se verán al día siguiente, aunque él no tiene costumbre de ir a la catedral a esa hora. La comida es de confianza. La regenta se sienta al lado de Álvaro Mesía y todo son bromas y risas. El café se sirve en el cenador y allí deciden ir luego de excursión al vivero, pero el magistral dice que él no va. Sabe que al vivero van a divertirse con demasiada libertad, a imitar muy a lo vivo los juegos infantiles. Piensa que la excesiva confianza, el trato sobrado familiar, dañaría su prestigio. Aunque tiene ganas, porque Mesía se ha vuelto a pegar a las faldas de la regenta y ya empieza don Fermín a sospechar qué propósitos tendrá el don Juan de Vetusta. Ana pone una sincera expresión de disgusto cuando se entera de que el magistral no va. Don Fermín siente un calor en las entrañas completamente nuevo. Don Álvaro siente celos y clava sus ojos en el magistral, que siente el choque de la mirada. Fue una mirada que se convirtió al chocar en un desafío. Una mirada de esas que dan bofetadas. Nadie lo notó más que ellos y la regenta. Estaban ambos en pie cerca uno de otro, los dos arrogantes, esbeltos. La ceñida levita de Mesía, correcta, severa, ostentaba su gravedad con no menos dignas y elegantes líneas que el manteo ampuloso y erático del clérigo, que relucía al sol cayendo hasta la tierra. Ambos le parecieron a la regenta hermosos, interesantes. Se suben todos en los carruajes y se van hacia el vivero. Don Fermín se apea en la entrada del espolón, el llamado Paseo de los Curas. Los ojos del magistral siguen el carruaje. La regenta le sonríe de lejos con expresión dulce y casta y le saluda tímidamente, sin aspavientos, con el abanico. Va pensando por las calles en lo que le sucede. El magistral no cree en una pasión especial, en un sentimiento puro y noble que se pueda llamar amor. Eso es cosa de novelistas y poetas para disfrazar la lujuria. Camina a la aventura y cuando llega a la puerta de su casa se da media vuelta. Se da cuenta de que no ha avisado a su madre de que no iba a comer y eso para ella es gravísimo. Se va a hacer cosas y cuando cae la noche vuelve al espolón. Espera un poco y al fin ve venir los carruajes de vuelta. Vienen cantando. Don Álvaro viene sentado al lado de la regenta, en coche abierto. Se acuerda entonces de su cita con la regenta por la mañana y siente un alivio al pensar que ella se lo contará todo. Cuando vuelve a casa, tiene una bronca con su madre espectacular. Ni en la mañana en que la regenta reconcilió con don Fermín antes de comulgar, ni 8 días más tarde, cuando volvió al confesionario, ni en las demás conferencias matutinas en que declaró al padre espiritual dudas, temores, escrúpulos, tristezas, dijo Ana aquello que al determinarse a rectificar su confesión general se había propuesto decir. No habló de la gran tentación que la empujaba al adulterio, así se llamaba, mucho tiempo hacía. Con octubre muere en Vetusta el buen tiempo y la tristeza aparece, como siempre. De lo que había pasado en la excursión y en otras sucesivas, procura de pas enterarse en las conversaciones fuera de la iglesia, porque dentro del cajón sagrado no hay modo decoroso de preguntar ciertas menudencias a una mujer como Ana Ozores. Pero una mañana ella le habla por fin de que sueña con un hombre muchas noches. Don Fermín se revuelve en la silla del coro, cuyo asiento duro se le antoja de pronto lleno de brasas y de espinas, y poniéndose colorado como una amapola en la penumbra de su asiento, piensa si será con él. El magistral cree que si él está intentando salvarla a ella le salva a él. Pero Ana se ahoga en Vetusta. Un mes antes había pensado que el magistral iba a sacarla de aquel hastío, llevándola consigo, sin salir de la catedral a regiones superiores llenas de luz. Y capaz de hacerlo como lo decía, debía de ser, porque tenía mucho talento y muchas cosas que explicar. Pero ella era la que caía de lo alto a lo mejor, la que volvía a aquel enojo, a la aridez que le secaba el alma en aquel instante. Y una tarde,
Ana ve desde el balcón aparecer en la plaza la arrogante figura de don Álvaro Mesía, jinete en soberbio caballo blanco. Saluda a Mesía de lejos y se acerca a saludar debajo del balcón, y la regenta siente un soplo de frescura en el alma. Mesía piensa que es una buena oportunidad de atacar al ver en los ojos y en los labios de Ana dulce, franca y persistente sonrisa. Pero no puede dejar el caballo en la plaza. Ella se inclina sobre la barandilla para escucharle. Siente como si cayera en un pozo según una onda en los ojos de aquel hombre. Le parece que toda la sangre se le sube a la cabeza, que las ideas se le mezclan y confunden, que las nociones morales se deslucen, que los resortes de la voluntad se aflojan. Si ese hombre no viniese a caballo y pudiera subir, y si arrojara mis pies, en este instante me vencía. Pensaba esto y casi lo decía con los ojos. Se le secaba la boca y pasaba la lengua por los labios. Y como si al caballo le hiciese cosquillas, aquel gesto de la señora del balcón saltaba y azotaba las piedras con el hierro, mientras las miradas del jinete eran cohetes que se encaramaban a la barandilla en que descansaba el pecho fuerte y bien torneado de la regenta. Pero de pronto aparece don Víctor Quintanar, que vuelve del casino, y siente gran satisfacción en ver a su mujer conversando alegremente con el simpático y caballeroso don Álvaro, por quien siente cada vez más cariño. Y entre ambos deciden que esa noche irán al teatro a ver El Tenorio. Y en el palco de los Vegallana, mientras Ana asiste emocionada a la función, su cabeza no para de dar vueltas, con Mesía sentado a su lado. Él cree ser la causa de tanta emoción, pero no hace nada. Aquella noche, Ana duerme sin pesadillas y por la mañana recibe una carta del magistral en la que le dice que la espera en la capilla de 5 a 5:30 y que no tendrá que esperar porque será a la única persona que confiese. Ana se había olvidado del magistral desde la tarde anterior y por primera vez siente vergüenza de su imprudente conducta. Lo que no ha despertado en ella su marido lo despierta la imagen de don Fermín. Toma papel y lápiz y le contesta que tiene jaqueca y que la dispense, que ella le avisará. Y por la noche, de repente, Petra anuncia a su ama la visita del magistral. Anita, aunque en el confesionario yo me atrevo a hablar a usted como un médico del alma, no solo como sacerdote que ata y desata, por razones muy serias que ya conoce usted, a pesar de que allí he llegado a conocer bastante aproximadamente a la realidad lo que pasa por usted, sin embargo, creo, le temblaba la voz. Temía arriesgar demasiado. Creo que la eficacia de nuestras conferencias sería mayor si algunas veces habláramos de nuestras cosas fuera de la iglesia. Anita, que estaba en la oscuridad, sintió fuego en las mejillas y por la primera vez desde que le trataba, vio en el magistral un hombre hermoso, fuerte, que tenía fama entre ciertas gentes mal pensadas de enamorado y atrevido. El magistral se justifica diciendo que a su marido no le gusta que vaya tanto a la catedral y que así nadie podrá decir si frecuenta o no frecuenta el sacramento demasiado. Y Ana le dice que sí, que ella necesita una palabra de amistad y de consejo, que muchos días siente solo tristeza y desesperación, y le habla de ansiedades invencibles, del anhelo de volar más allá de las estrechas paredes de su caserón, de sentir más, con más fuerza, de vivir para algo más que para vegetar como otras, de un amor universal. Y el magistral le dice que aquello, de puro peligroso, raya en pecado si no se aplica toda esa energía de su alma a un objeto digno de ella, digno de una mujer honrada. Y le recomienda leer a Santa Teresa y a algunos místicos, en vez de ver a Zorrilla. El temporal retrasó no poco el cumplimiento de aquel plan de higiene moral impuesto suavemente por don Fermín a su querida amiga. Ana aborrecía el lodo y la humedad. Le crispaba los nervios la frialdad de la calle húmeda y sucia y apenas salía del sombrío caserón de los Ozores. Había confesado otras 2 veces antes de terminar noviembre, pero no se había decidido a ir a casa de doña Petronila, ni el magistral se atrevió a recordarle aquella cita. Desde la noche de Todos los Santos, Mesía, vergüenza le da confesárselo a sí mismo, no ha adelantado un paso. Y si don Álvaro está perdiendo la esperanza, el magistral tampoco está satisfecho. Ve muy lejos el día de la victoria. En invierno, la regenta se pone mala y pasa muchos días en cama. Cuando empieza a mejorar, su marido empieza a irse de nuevo de caza y ella se siente muy sola.
se refugia en Santa Teresa y eso le ayuda. Mesía va a verla a menudo y Ana siente que puede estar a su lado sin peligro. Empieza a hacer más vida social, vuelve a ir a casa de los Vegallana, hasta que un día, tras una confesión, el magistral le dice que se está perdiendo. Aquella tarde, de Pas está más elocuente que nunca. Ella comprende que está siendo una ingrata. Fermín le habla de lo que él mismo siente, de sus ilusiones respecto a ella. Luego, la regenta y el magistral van juntos a casa de doña Petronila, por primera vez, y desde aquella tarde empieza para la regenta la vida de la devota práctica. Divide el tiempo entre el mundo y la iglesia. Pero ni de Pas ni Mesía están satisfechos. Con la regenta, la literatura española deja su huella en uno de los campos más relevantes de la literatura decimonónica, el que tiene como personaje central a la casada infiel. La novela de Leopoldo Alas responde a una ambición ingente, la de hacer el retrato de una sociedad sumergida en las más rígidas y obcecadas categorías del provincianismo, y a la que finalmente culpa del drama de sus personajes. La Iglesia y la aristocracia, bastiones intocables de la moral y las costumbres, son objeto de un análisis implacable y acusador, pero magníficamente templado por el afán del novelista de profundizar en la conducta del ser humano. En verano, Álvaro Mesía va a casa de la regenta a despedirse porque pasará fuera los meses de calor. La mano de la regenta toca la de Mesía sin temblar, fría, seca. En el pasillo, Mesía se despide de su amigo Quintanar y cuando se va, la regenta saca del seno un crucifijo y sobre el marfil caliente y amarillo pone los labios, mientras los ojos, rebosando lágrimas, buscan el cielo azul entre las nubes pardas. Víctor Quintanar está preocupado porque piensa que su mujer se le va a hacer santa. Los Vegallana y sus amigos también están asustados. Visitación va a verla un día y le cuenta que Mesía, a punto de coger el tren para Madrid, se encontró con una ministra, amiga suya, que iba para Palomares, donde se ha comprado una especie de chalet, y que Mesía cambió las maletas de sitio y se metió en el reservado de la mujer, un coche salón con cama, y que todo vetusta se ha hecho cruces. Ana palidece, se da media vuelta y disimulando se recuesta en un árbol y finge entretenerse en rayar la corteza del tronco. Y así, Visitación se da cuenta de lo que le pasa a Ana. Tiene celos, luego tiene amor, no hay humo sin fuego. Ana tuvo miedo, la tentación. La vieja tentación de don Álvaro le había sabido a cosa nueva. Se le figuró un momento que aquel dolor que sintiera al saber lo de la ministra era más de las entrañas que sus demás penas. Era un dolor que la aturdía, que pedía remedio a gritos desde dentro. Por la primera vez después de su enfermedad, sintió la rebelión en el alma. Y no quiere volver a empezar, pero aquella noche llora lágrimas que salen de lo más profundo de sus entrañas, con la cabeza hundida en el lecho. Y desde el día siguiente, el magistral nota con mucha alegría que Ana vuelve a su piedad del lado por donde él quiere llevarla. De Pas visita a menudo a la regenta y está encantado de los progresos que la piedad más pura hace en aquel espíritu. Ella le escribe unas cartas larguísimas, porque de palabra no se atreve a decirle ciertas cosas íntimas. El magistral lee la última carta de 3 pliegos sentado en los jardines del Paseo Grande, y un día la regenta le pide a Fermín que le hable de sí mismo. Aquella mañana de agosto, el provisor la señaló como una de las más felices de su vida. Ana le obligó a hablar, a contárselo todo. Él, elocuente, con imaginación viva, fuerte y hábil, improvisó de palabra una de aquellas novelas que hubiera escrito a no robarle el tiempo a ocupaciones más serias. Se sentaron en el cenador. Don Fermín dijo, primero sonriendo, que él también quería confesarse con ella. ¿Creía Ana que era perfecto? ¿Que no había pasiones debajo de la sotana? Ay, sí. Demasiado cierto era, por desgracia. La confesión del magistral se pareció a la de muchos autores que, en vez de contar sus pecados, aprovechan la ocasión de pintarse a sí mismo como héroes, echando al mundo la culpa de sus males y quedándose con faltas leves por confesar algo. Ana se jura en silencio consagrarse a procurar la felicidad de aquel hombre a quien tanto debe, que tan grande se le muestra, que prefiere vivir cerca de ella para guiarla en el camino de la virtud, a ser obispo, cardenal o pontífice. Ana le admira y por eso el peligro para el magistral cada día es mayor. Aunque la pasión que él siente no tiene nada que ver con la lascivia ni es amor a lo profano,
está seguro de que al menor descuido de la carne, la regenta se indignará y él lo perderá todo. Don Fermín y Ana se ven todos los días, en el caserón de los Ozores unas veces, otras en el catecismo, en la catedral, en San Vicente de Paúl y más a menudo en casa de doña Petronila. Vetusta se ha vaciado en verano. Es como si la ciudad fuera suya. Cuando vuelve la época del paseo en el espolón, don Fermín observa en los saludos, en las miradas, una sorda enemistad general. Ana está cada vez más hermosa, de nuevo fresca y rozagante, de formas llenas, fuertes y armoniosas. Don Víctor Quintanar ha retomado su amistad íntima con Álvaro Mesía en cuanto regresa este de Palomares. La regenta y don Fermín notan en Quintanar cierta frialdad cada vez que los ve juntos. Con esto solo consigue que la regenta y el magistral se vean más a menudo fuera del caserón. Don Álvaro no va a casa de los Ozores, sino muy de tarde en tarde y solo hace visitas de cumplido, muy breves. Pero Ana tiene un secreto. Cuanto más horroroso le parecía el pecado de pensar en don Álvaro, más placer encontraba en él. Ya no dudaba que aquel hombre representaba para ella la perdición, pero tampoco que estaba enamorada de él, cuanto en ella había de mundano, carnal, frágil y perecedero. Ya no se hubiera atrevido, como en otro tiempo, a mirarle cara a cara, a verle a su lado horas y horas, a probarle que su presencia la dejaba impasible. No, ahora huir de él, de su sombra, de su recuerdo. Era el demonio, era el poderoso enemigo de Jesús. No había más remedio que huir de él. Esto era humildad, lo de antes, orgullo loco. El remordimiento de su infidelidad a don Fermín es punzante, pero no se atreve a confesar aquello con el magistral. Cuando, cerca ya de la Navidad, ve a Mesía en la catedral, no puede quitarse su imagen de la cabeza. Le persigue hasta por la noche. Duerme con una somnolencia de fiebre y al final se levanta, va a su tocador y se ve como un hermoso fantasma flotante en el fondo oscuro de la alcoba. Sonríe a su imagen con una amargura que le parece diabólica. Tiene miedo de sí misma. En un rincón del cuarto había dejado Petra olvidados los zorros con que limpiaba algunos muebles que necesitaban tales disciplinas, y pensando ella misma en que estaba borracha, no sabía de qué, Ana, desnuda, viendo a trecho su propia carne de raso entre la holanda, saltó al rincón, empuñó los zorros de ribetes de lana negra y sin piedad azotó su hermosura inútil 1, 2, 10 veces. Y como aquello también era ridículo, arrojó lejos de sí las prosaicas disciplinas. Entró de un brinco de bacante en su lecho, y más exaltada en su cólera por la frialdad voluptuosa de las sábanas, algo húmedas, mordió con furor la almohada. A fuerza de no querer pensar, por huir de sí misma, media hora después se quedó dormida. En carnaval, Víctor Quintanar se empeña en que Ana tiene que ir al baile del casino. La regenta se pone el vestido que llevará para que el magistral, desde la celosía del confesionario, le dé el visto bueno. Y que vaya la regenta se convierte en un acontecimiento en Vetusta. Aunque ella se aburre, a las 2 de la mañana se levanta de su silla por primera vez y consiente en dar una vuelta por el salón en un intermedio del baile. Visitación está con ella y le cuenta su conversación con Álvaro Mesía. Le cuenta que le preguntó por qué había dejado a la ministra y que él contestó que eso solo era un amor de verano y que ni siquiera le ayudó a olvidar, que está atado a una cadena. Y Visitación le pregunta a Ana si sabe ella a qué se referirá. Y justo en ese momento, la regenta ve enfrente de sí a don Álvaro del brazo de Quintanar, su inseparable amigo. La regenta le ve como una imagen que ha visto cientos de veces en sueños. Mesía, pálido por la emoción, se inclina con gracia y alarga tímidamente una mano. Ana la sintió llegar como una corriente fría y vibrante a sus entrañas más abajo del pecho. Le zumbaron los oídos. El baile se transformó de repente para ella en una fiesta, nueva, desconocida, de irresistible belleza, de diabólica seducción. Temió perder el sentido y, sin saber cómo, se vio colgada de un brazo de Mesía. Organizan una cena. Unos cuantos se encierran en el gabinete de lectura y Ana se encuentra sentada entre la marquesa y don Álvaro. De vez en cuando dan golpes en la puerta por fuera, pero nadie hace caso. Ana le pregunta a Álvaro si se ha divertido mucho ese verano, y Álvaro se hace el interesante. El ruido, las luces, la algazara, la comida excitante, el vino, el café,
El ambiente, todo contribuye a embotar la voluntad, a despertar la pereza y los instintos de voluptuosidad. Ana se cree próxima a una asfixia moral, como si tuviera que luchar contra la tentación. Álvaro siente lo que él llama la corazonada. Cree que ha llegado el momento de arriesgar algo. Ana sintió que un pie de don Álvaro rozaba el suyo y a veces lo apretaba. No recordaba en qué momento había empezado aquel contacto, mas cuando puso en él la atención, sintió un miedo parecido al del ataque nervioso más violento, pero mezclado con un placer material tan intenso que no lo recordaba igual en su vida. Don Álvaro habla de amor disimuladamente, con una melancolía bonachona, familiar, con una pasión dulce, suave, insinuante. Cuando Ana tiene fuerza para separar todo su cuerpo de aquel placer del roce ligero con don Álvaro, se oye a lo lejos la música del salón y se ven brazos de Mesía bailando la polca, animada por su marido encima. Ana calla, no ve, no oye, no hace más que sentir un placer que parece fuego. Se deja llevar como un cuerpo muerto y en un momento Mesía nota que la cabeza de Ana cae en su pechera. Se ha desmayado. Alarma general. Se suspende el baile clandestino. Se acuerda que Visitación y Quintanar la lleven a su casa, bien tapada, en la berlina de la marquesa. A lo largo de la obra, Clarín nos dice que la sordidez y la voluptuosidad van siempre unidas. Casi todos los personajes tienen una parte oscura y sórdida que les lleva a conducirse de forma indigna. Los protagonistas del drama sostienen en su interior fuertes luchas contra los instintos y contra el mal, incluso contra las convenciones y las imposiciones sociales de venganza. El concepto de honor no está basado en la parte más generosa y magnánima del ser humano. El resultado final es culpa de la organización social. Más aún, de las categorías más fundamentales que sus dos grandes bastiones, la Iglesia y la aristocracia, consagran y se esfuerzan por perpetuar. Una España medieval que Clarín rechaza con rotundidad. Al día siguiente, alguien cuenta delante del magistral todo lo que ha sucedido en el baile. Es como si le apuñalaran. Se queda pálido. Sin pensárselo dos veces, se va a ver a la regenta. Le dice que esto no puede seguir así. Ella se arrepiente, se justifica, pero él la regaña. Le pide que se lo cuente todo. Le pregunta qué pasó con Mesía. Ella lo niega. Le echa la culpa a su marido, que la obligó a bailar. Entonces el magistral le dice que todo Vetusta se está riendo de él. Y se da la vuelta y se marcha. Ana, inmóvil, había visto salir al magistral sin valor para detenerle, sin fuerzas para llamarle. Una idea con todas sus palabras había sonado dentro de ella, cerca de los oídos. Aquel señor canónigo estaba enamorado de ella. Sí, enamorado como un hombre, no con el amor místico, ideal, seráfico que ella se había figurado. Tenía celos, moría de celos. El magistral no era el hermano mayor del alma, era un hombre que debajo de la sotana ocultaba pasiones, amor, celos, ira. La amaba un canónigo. Ana se estremeció como al contacto de un cuerpo viscoso y frío. El mal tiempo de nuevo mete a todos en casa y lleva a la resignación tranquila, perezosa de Ana Ozores. Cada día se siente más sola, más abandonada, y empieza a pensar que ha sido injusta con el magistral dejándole huir desesperado con aquellas sospechas, y termina enviándole una carta. El magistral acude a casa de la regenta y se produce una reconciliación en toda regla. Tanto que Ana decide procesionar en Semana Santa, vestida con una túnica y descalza. En Vetusta no se habla de otra cosa. Toda la ciudad tiene entre ceja y ceja esos pies descalzos. Cuando llega el día, todas las almas más o menos ruines se asoman a los ojos. Ni un solo vetustense presente en la procesión piensa en Dios en ningún momento. La regenta, después, se pasa 3 días con los pies abrasados por dolores, con fiebre y avergonzada por lo que ha hecho. El médico le recomienda buenos alimentos, ejercicio y hasta baños, así que en cuanto el tiempo mejora, Quintanar y ella deciden aceptar el ofrecimiento de los marqueses para irse al vivero a descansar. Y allí la regenta revive. Es feliz de nuevo. La víspera de San Pedro, por la noche,
El magistral recibió un besalamano del marqués de Vegallana, invitándole a pasar el día siguiente, desde la hora en que le dejasen libre sus deberes de la catedral, en el vivero, en compañía de los dueños de la quinta y de sus actuales inquilinos, los señores de Quintanar, más otros muchos buenos amigos. Cuando llega el magistral, Ana y Quintanar no están. Entonces aprovecha para hablar con Petra. El magistral tiene que tener un informante en casa de la regenta. Camina con ella hacia una casita de leñadores que hay cerca del vivero y allí, con promesas de trabajo futuro, la seduce. Cuando vuelve al vivero ya están todos allí. La regenta parece otra, está alegre. Cuando se hace de noche, Ana y Mesía están solos, apoyados en el antepecho de la galería del primer piso. Y mientras abajo sonaba el ruido confuso y gárrulo de las despedidas y preparativos de marcha, y detrás el estrépito de los que corrían en la galería, y allá en el cielo, de tarde en tarde, el bramido del trueno, la regenta, sin notar las gotas de agua en el rostro, o encontrando deliciosa aquella frescura, oía por la primera vez de su vida una declaración de amor apasionada pero respetuosa, discreta, toda idealismo, llena de salvedades y eufemismos que las circunstancias y el estado de Ana exigían, con lo cual crecía su encanto, irresistible para aquella mujer que sentía las emociones de los 15 años al frisar con los 30. Álvaro Mesía está elocuente, Ana emocionada. A la luz de un relámpago, la regenta ve los ojos de Álvaro brillantes y envueltos en humedad de lágrimas. Ana siente un placer puramente material en aquel sitio de sus entrañas que no es el vientre ni el corazón, sino en el medio. Un placer sublime. Cuando Álvaro suplica que se le diga algo, Ana, separándose del roce de aquel brazo que la abrasa, con un mohín de niña, pero sin asomo de coquetería, arisca como un animal débil y montaraz herido, se queja, con un sonido gutural, hondo, mimoso, de víctima noble, suave. Su quejido es como un estertor de la virtud que expira en aquel espíritu. La regenta cayendo. Cayendo era feliz. Sentía el mareo de la caída en las entrañas. Pero si algunos días al despertar, en vez de pensamientos alegres, encontraba, entre un poco de bilis, ideas tristes, algo como un remordimiento, pronto se curaba con la nueva metafísica naturalista que ella, sin darse cuenta de ello, había creado a última hora para satisfacer su afán invencible de llevar siempre a la abstracción, a las generalidades, los sucesos de su vida. Pero la misma Ana, tan dada a cavilaciones, tenía poco tiempo para ellas. Toda la vida era diversión, excursiones, comidas alegres, teatros, paseos. Un día de noviembre, de los pocos buenos del veranillo de San Martín, se emprende la última excursión por aquel año al vivero. La alegría es extrema, nerviosa. Ana y Álvaro, al darse la mano por la mañana, al subir al coche, se encuentran en la piel y en la sangre impresiones nuevas. Aquella noche se prolonga la fiesta en Vetusta. Es la despedida del buen tiempo. Se improvisa una cena, al final de la cual reina la dulce fraternidad de las buenas digestiones. Pero Ana no está. Salió Álvaro sin ser visto, por lo menos sin que nadie pensara en si salía o no, y entró de nuevo en el caserón. En la cocina seguía la algazara. Lo demás todo era silencio. Volvió al salón. No había nadie. No podía ser. Entró en el gabinete de la marquesa. Tampoco vio entre las sombras ningún cuerpo humano. Todo era sillas y butacas. Sobre ellas ningún bulto de mujer. No podía ser. Con aquella fe en sus corazonadas, que era toda su religión, Álvaro buscó más en lo oscuro. Llegó al balcón entornado. Lo abrió. Ana. Jesús. Las primeras palabras de amor que Ana, ya vencida, se atreve a murmurar con voz apasionada y tierna al oído de su vencedor, no el día de la rendición, mucho después, son para pedirle el juramento de la constancia. Y Mesía jura una eternidad de amores. Ana goza sin hipocresía en brazos de su amante, sin la timidez del principio. Se entrega al amor con una especie de furor que groseramente Mesía llama para sí hambre atrasada.
Mesía es feliz, adorado por la mujer más hermosa de Vetusta. Un día le propone a Ana trasladar al caserón de los Ozores el nido del amor adúltero. Ana se opone, llora, suplica, pero Mesía dice que es lo más seguro, lo más tranquilo, lo más cómodo. Y Ana termina venciendo sus escrúpulos. Y para asegurarse a la única persona que puede darles problemas, Mesía decide seducir a Petra, que se rinde muy pronto. Pero aún así, Petra no se arriesga a darle la llave del parque. Lo mejor era que el señorito saltase por la pared. Justamente don Álvaro tenía las piernas muy largas. De esta manera la comedia se representaba mejor. Segura doña Ana de que don Álvaro saltaba por el muro, no podía sospechar tan fácilmente que tenía cómplices dentro de casa. Después llegar bajo el balcón, trepar por la reja del piso bajo y encaramarse en la barandilla de hierro era cosa fácil para tan buen mozo. Todo esto lo hacía don Álvaro sin la ayuda directa, inmediata de Petra, y doña Ana encontraba así muy verosímil todo lo que su amante decía de su industria para entrar en el cuarto de ella. No falta más que persuadir a la regenta para que deje abierto el balcón. Ana comprende que es imposible y tal vez ridículo negarse a recibir en su alcoba a un hombre a quien se ha entregado ya por completo. El tono de cierta neutralidad con el que se va desplegando el retrato está salpicado de juicios, opiniones y adjetivos que nos remiten a la mirada de Clarín. Pero no sería La regenta la gran novela que es si el moralismo de Clarín le hubiera empujado a aplicar sus juicios. Su impresionante talento y su espíritu crítico se aúnan para profundizar en un análisis que, por encima de todo, busca la comprensión, conocer más, saber más. El interés que le produce el ser humano se impone sobre su poderosa necesidad de juzgar. Ahonda tanto en los personajes que cuando estos ocupan el primer plano, la valoración moral de la sociedad siempre presente empalidece un poco. Y así pasan los días, hasta que Petra, que sabe que su posición en casa de los Ozores peligra, se va a hablar con el magistral, buscando un futuro más estable. El magistral, por supuesto, antes de que Petra hable, le ofrece trabajo en su casa, y entonces Petra se lo cuenta todo. Cuando se calla, el magistral piensa que el cristal helado que oprime su frente parece un cuchillo que le cercena los sesos, y que su madre, al meterle por la cabeza una sotana, le ha hecho un miserable. Su mujer, la regenta, que era su mujer, su legítima mujer, no ante Dios, no ante los hombres, ante ellos dos, ante él sobre todo, ante su amor, ante su voluntad de hierro, ante todas las ternuras de su alma. La regenta, su hermana del alma, su mujer, su esposa, su humilde esposa. Le había engañado, le había deshonrado como otra mujer cualquiera. El provisor sintió una carcajada de Lucifer dentro del cuerpo. Sí, el diablo se le había reído en las entrañas. Petra deja la casa de los Ozores y al día siguiente el despertador de Víctor Quintanar suena como cada día de caza muy temprano. Pero aquel día no hay apenas luz. Quintanar piensa que debe de estar muy nublado, pero se levanta, se viste y con su escopeta se dirige al parque donde ha quedado con su fiel amigo de cacerías. De pronto, oye un ruido que le parece el de un balcón que abren con cautela. Ve que un hombre se descuelga y salta sobre un montón de tierra. Es el balcón de Ana. El hombre llega al muro y se pone a caballo sobre él. Quintanar reconoce a Álvaro Mesía y se echa el arma a la cara. Era Álvaro y no iba a durar un minuto. Caería en el parque o a la calleja. No cayó. Descendió sin prisa del lado de tras la cerca, tranquilo, acostumbrado a tal escalo, conocido ya de las piedras del muro. Don Víctor le vio desaparecer sin dejar la puntería y sin osar mover el dedo que apoyaba en el gatillo. Ya estaba Mesía en la calleja y su amigo seguía apuntando al cielo. «Miserable, debí matarle», gritó don Víctor cuando ya no era tiempo. Entonces piensa en matar a Ana, pero se sienta, lo piensa y comprende que no tiene valor para matar a nadie, y llora, como un anciano. Entonces se da cuenta de que ha sido Petra quien le ha adelantado el reloj, lo que demuestra que lo sabía y que sucede desde hace tiempo. Todo Vetusta lo sabe poco después. Víctor Quintanar decide retar a duelo a Álvaro Mesía. Primero piensan en la espada y al fin deciden la pistola. Se citan con padrinos en una meseta cerca del vivero. Quintanar es un gran cazador, acertará sin problemas.
y decide disparar a la pierna. Aún así, se le saltan las lágrimas al ver a su enemigo. Mesía no se explica cómo ha llegado hasta allí. Pensando en esto, y mientras apuntaba a don Víctor, sin verle, sin ver nada, sin fuerza para apretar el gatillo, oyó 3 palmadas rápidas y enseguida una detonación. La bala de Quintanar quemó el pantalón ajustado del petimetre. Mesía siente de repente una fuerza extraña en el corazón. Avanza 5 pasos y apunta. Cree tener la cabeza de don Víctor apoyada en la boca de su pistola. Suavemente oprime el gatillo. Un instante después, Víctor Quintanar se arrastra sobre la hierba cubierta de escarcha y muerde la tierra. La bala de Mesía le ha entrado en la vejiga, que estaba llena. Le llevan al vivero, donde muere muy poco después. 3 días después de la catástrofe, a Ana le entregan una carta en la que Álvaro Mesía explica desde Madrid su desaparición y su silencio. Ana está 8 días entre la vida y la muerte y 1 mes entero en cama. 2 meses más está convaleciente, padeciendo ataques de nervios. No sale de casa y nadie va a verla. Vetusta, la noble, está escandalizada, horrorizada. Ella ni siquiera quiere pedir la viudedad, pero se queda sin recursos y tiene que hacerlo al fin. La primera salida que hace es para confesar. Llegó octubre y una tarde en que soplaba el viento sur, perezoso y caliente, Ana salió del caserón de los Ozores y con el velo tupido sobre el rostro, toda de negro, entró en la catedral solitaria y silenciosa. Ya había terminado el coro. El magistral está en su sitio. Al entrar la regenta en la capilla, la reconoce a pesar del manto. El magistral deja entonces de oír a la beata de turno en confesión y solo escucha los rugidos de su pasión vociferando. Pero sigue confesando. La catedral está sola. Allí dentro ya empieza la noche. Ana espera sin aliento la llamada a la celosía, pero aunque no queda nadie para confesar, nadie la llama. Ana, ante aquel silencio, siente un terror extraño. Se pone en pie, con un valor nervioso, y se atreve a dar un paso hacia el confesionario. Entonces crujió con fuerza el cajón sombrío y brotó de su centro una figura negra, larga. Ana vio a la luz de la lámpara un rostro pálido, unos ojos que pinchaban como fuego, fijos, atónitos como los del Jesús del altar. El magistral extendió un brazo, dio un paso de asesino hacia la regenta, que horrorizada retrocedió hasta tropezar con la tarima. Ana quiso gritar, pedir socorro y no pudo. Cayó sentada en la madera, abierta la boca, los ojos espantados, las manos extendidas hacia el enemigo, que el terror le decía que iba a asesinarla. Al magistral le tiembla todo el cuerpo. Vuelve a extender los brazos hacia Ana, da otro paso adelante y después da media vuelta, como si fuera a caer desplomado, y con piernas débiles y temblorosas sale de la capilla. Ana, vencida por el terror, cae de bruces sobre el pavimento de mármol blanco y negro, sin sentido. Ya no hay nadie en la catedral. Celedonio, el acólito afeminado, alto y escuálido, va cerrando todas las capillas, cuando de pronto ve una sombra y se acerca. Reconoce a la regenta, desmayada. Celedonio sintió un deseo miserable, una perversión de la perversión de su lascivia, y por gozar un placer extraño, o por probar si lo gozaba, inclinó el rostro asqueroso sobre el de la regenta y le besó los labios. Ana volvió a la vida rasgando las nieblas de un delirio que le causaba náuseas. Había creído sentir sobre la boca el vientre viscoso y frío de un sapo. Y así les hemos contado La regenta, de Leopoldo Alas Clarín. Hemos seguido la edición de Siruela, con prólogo de Soledad Puertolas, del que hemos citado algunos fragmentos. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez, realización de Mariano Revilla, edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Suscríbete a Un libro, una hora.
Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana. Cadena SER. La radio.